Es radio. There's a long black train coming down the line. Es la noche de César. Beating off the souls that are lost. Como ustedes saben, le hemos dedicado nuestro editorial a las 8. También Federico Jiménez Los Santos estaba hoy en el Club Siglo XXI hablando de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero y empezaba con ese tema. Hoy es el 9º aniversario de los atentados del 11M. Atentados del 11M que no están mucho más cerca de su resolución a día de hoy de lo que pudieran estar hace 9 años cuando se perpetraron. Atentados del 11M que también han dado lugar a distintos libros, algunos pésimos y malos, otros muy notables, como los escritos por Casimiro García Vadillo o el escrito por Luis del Pino, los varios escritos por Luis del Pino, y finalmente han dado lugar a un libro que a mí personalmente me parece excelente. Cayó en mis manos la semana pasada, yo no sabía quién era el autor, pero tengo que reconocer que quedé atrapado por la lectura del libro desde el primer momento. Me pareció un libro claro, lúcido y sobre todo muy bien documentado, hasta tal punto que había una serie de aspectos que muchos habíamos pasado por alto durante años, pero que aparecían con enorme claridad y enorme nitidez en ese libro. El libro se titula Las cloacas del 11M y está esta noche con nosotros su autor, don Ignacio López Bru. Don Ignacio, muy buenas noches y muy bienvenido. Muy buenas noches, don César. Vamos a ver, el libro es para estar hablando horas, pero a mí me gustaría centrarme en algunos de los aspectos del libro que me parecen absolutamente llamativos. A 9 años de distancia, ¿qué sabemos del 11M realmente? Bueno, sabemos bastante. Porque por de pronto hay una versión oficial con unos culpables que nos han dicho que son los culpables, y hoy podemos saber, con todas las investigaciones que ha habido de los investigadores independientes que bueno, la Fiscalía de la Audiencia llama investigadores paralelos con un poco de retintín despectivo, pues han demostrado totalmente que todas las pruebas en las que se basan esa versión oficial son absolutamente, no hay por dónde cogerlas, son falsas. Entonces, sabemos algo muy importante, ¿no? Y es que lo que nos han contado no es cierto, es una tapadera de otra cosa. Ahora, el atentado de verdad, lo que ocurrió de verdad, eso, hombre, tiene visos de momento de ser, aunque sabemos muchas cosas y podemos intuir, pero sin embargo es un golpe perfecto, porque no ha trascendido nada. O sea, quien lo ha hecho lo sabe, y puede que algunas personas más también lo sepan, pero desde luego ni la mayoría de los investigadores que hemos hecho, la verdad no la sabemos. Hay varias cuestiones que habría que desbrozar un poco hasta donde sabemos. ¿Tuvo relación el 11M con la guerra de Irak, como se dijo durante mucho tiempo? No tuvo nada que ver con la guerra de Irak. Vamos, no hay ningún antecedente islamista que haya provocado el 11M. Eso está muy estudiado en el libro, vamos, y lo que sí hay son antecedentes de ETA, los hay todos, lo cual tampoco quiere decir que sea ETA. Pero los antecedentes islamistas, eso era un caldo cultivo genérico que había, pero aquí en España todo lo que había habido de islamismo era pues un poco pues de paso, de infraestructura, de creación, y entonces resulta que curiosamente, todos esos señores a los que después se les imputó el 11M, pues no fueron considerados ni siquiera sospechosos antes ni justo después del atentado. Tuvieron que pasar varios días, ¿no? Una cosa llamativa, ¿no? Y resulta que además casi todos ellos además eran confidentes de la policía o estaban controlados por la policía. Es decir, es una cosa como poco sorprendente, ¿no? Bien, nada que ver con eso. ¿Qué pretendían exactamente los atentados del 11M? Bueno, esto... yo creo que hay una cosa que es evidente, todos los atentados son políticos. Es que quien diga que no hay un atentado político es que estas teorías, esta manera que tiene pues un poco el poder, por llamar de alguna manera, me da igual llamar el poder, el sistema, el nuevo régimen, lo que sea, ¿no? Pero esta manera que tiene de denostar a la gente cuando expone teorías diciendo ya están las teorías de la conspiración, pero vamos a ver cómo no va a ser una conspiración el hacer un atentado de esa envergadura. Todos los atentados son una conspiración. Los que van a matar a alguien están conspirando, ¿no? Bueno, ¿sabe usted que en el derecho anglosajón, cuando hay más de 3 personas, se considera conspiración? Claro. Y además, incluso con 2 dicen que puede ser coincidencia, ¿no? Pero 3 siempre, ¿no? Una acción enemiga, ¿no? Bueno, pues
pues, ¿qué es lo que se pretendía? Bueno, pues hay muchas teorías, pero la impresión que da viendo cómo estaba España antes, durante y sobre todo después, pues da toda la impresión de que el 11M se hizo para lo que ha venido después, ¿no? Es que no tiene otro sentido. Para un cambio de régimen. Para un cambio de régimen total, vamos. Es de lo más llamativo, ¿no? Que, o sea, en cualquier paisano, un atentado de esta naturaleza, o sea, un partido que gana unas elecciones hubiera echado una mano tendida a la oposición y a la sociedad para restañar las heridas y tratar de crear pues una sociedad que pudiera todos juntos. Esto no, o sea, aquí cuando ocurre esto, lo que hace el partido ganador es echarle una mano al cuello al opositor, y tratar de imponer totalmente un sistema que está muy bien descrito. Hay gentes grandes, hay algún sociólogo, tengo una cita ahí estupenda, un sociólogo eminente como es Víctor Pérez Díaz, en el cual describe en el año 2008, o sea, en qué consiste lo que está pasando, que es un acuerdo entre nacionalistas y socialistas para hacer un cambio constitucional y dejar orillado al Partido Popular al Partido Popular fuera de poder, ¿no? Ponerlo casi extrarradio de sistemas. Esto es una persona como muy seria, pero es que esto es lo mismo, de otra manera muy cruda, que es lo que siempre ha dicho Mayor Oreja, ¿no? Que es que lo que ha venido después es una nueva transición, le llamo una segunda transición, en la cual pues se trataba de abandonar. Yo no creo que tanto fuera el PP como lo que representaba el PP de Aznar, ¿no? Eso explicaría el hecho de que el PP de Rajoy haya aceptado de alguna manera la versión oficial, pues, que en última instancia el PP de Aznar ha desaparecido. Bueno, vamos a ver, esto aquí no sé si lo tocaremos, me preguntará usted sobre Gabilondo. Le voy a preguntar luego. Bueno, entonces lo voy a dejar de momento, ¿no? Pero indudablemente yo creo que en 2008, aquí el PP nada entre varias aguas. Siempre dice que quiere saber saber la verdad, pero eso es hasta que llega el juicio. Cuando llega el juicio es un juicio un poco, por decirlo así, de una manera un poco coloquial, pastelero, ¿no? O sea, que le da un poco a todos, a los dos partidos, ¿no? Por un lado dice, no ha sido ETA, no ha sido tal cual, con lo cual, pues ya todos dicen, ha sido Al-Qaeda, pero al mismo tiempo dice, no han sido estos que dicen la fiscalía y tal, que han sido Al-Qaeda, porque no han sido ni el Husky, ni esos autores intelectuales, o sea, que al final no es nadie, y todos quedan muy contentos. Eso sí, el poder más o menos puede imponer que una versión oficial que parece que han sido islamistas, pero punto, ¿no? Pero ahí ya se ponen todos de acuerdo y en ese momento, pues yo creo que el PP, pues lo que dice, mira, aquí se acabó lo de querer saber la verdad y ahora lo que tenemos es que adaptarnos. Y bueno, llegan las segundas elecciones y yo creo que es un momento fundamental, ¿no? El del 2008, cuando pierde las elecciones Rajoy y el Congreso de Valencia, ¿no? Y su un famoso viaje a México, que es muy curioso, ¿no? Ahí hay un punto de inflexión en que si el PP pretendía saber y averiguar la verdad, a partir de ese momento, nada. Entonces, pues hoy tenemos la demostración, pero no solo con el 11M, también con ETA, ¿no? Que hace un seguidismo absoluto de la política de Zapatero y del PSOE, pero en cuanto al 11M, pues ya ha visto usted lo que ha dicho, que no hay ninguna diferencia, por ejemplo, entre Torres Dulce y Conde Pumpido, ¿no? Incluso más, porque yo no le he visto decir ni siquiera a Conde Pumpido que el 11M es una cosa juzgada, pero el señor Torres Dulce sí lo ha dicho, ¿no? Que es una cosa juzgada, que para él es una cosa juzgada. Hay una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención en el libro y reconozco que ahí plantea usted una vía de investigación novedosa, pero de manera irrefutable y muy bien documentada, y es como el recuerdo que hemos tenido durante 9 años de la manera en que la cadena SER fue esencial para intoxicar a la población española, y efectivamente lo fue. Es decir, iba dando una serie de noticias, iba dirigiendo las noticias en cierta dirección y en un momento determinado hasta se premió por ello. Sin embargo, también lo hizo la COPE. Y no solamente es que lo hizo la COPE, sino que alguna de las noticias la COPE las dio antes que la cadena SER. Y usted menciona los cortes concretos, la hora, los días, y ahí aparece Ignacio Villa, aparece Apezarena, aparece Merlos recitando un texto que parece que es el mismo texto que recitaba Iñaki Gabilondo, o aparece Juan Baño adelantándose a la gente de la SER. ¿Cómo es posible que la COPE, que luego seguiría una línea totalmente distinta, pero que en esos días esenciales
dices, es una especie de SER B o de copia de la SER. ¿Cómo es posible que la COPE también difundiera esas noticias durante esos días? Bueno, yo creo que lo que es muy difícil, a la gente le es muy difícil comprender el 11M, yo lo comprendo, que es muy difícil comprender el 11M, porque en el 11M nos metieron en una dinámica partidista, en la cual si tú decías que había sido ETA eres del PP y eres un facha del PP, y si dices que han sido los islamistas, pues es un tío guay, ¿no? Un tío estupendo, que eres del PSOE, que sabes que han sido los malos los del PP porque hicieron la guerra de Irak. Bueno, esa ha tenido una eficacia, entonces eso nos impide y a la gente le da miedo, porque además se ha creado miedo, ¿no? Si tú dices que no te crees la versión oficial, te señalan como una persona de más que derecha, de ultraderecha, ¿no? Entonces han sabido crear o sea, el 11M no solo han dado un batacazo terrible a la nación, sino que además la han envilecido. La han envilecido moralmente como ciudadanos, porque han creado una cobardía que la gente no se atreve a preguntarse. Y eso es muy eficaz para no hacerse preguntas. Y claro, lo que ocurre, y lo difícil de entender el 11M, es que es algo complicado porque no ha habido ni buenos ni malos. No ha sido solo gente afín, no ha sido solo el PSOE quien se ha beneficiado y los otros se han callado y han sufrido como víctimas propiciatorias. No, ha habido ahí cosas más extrañas, ¿no? Ha habido pactos, seguramente pactos. Han tenido que ponerse de acuerdo. Iban unos contra otros, por supuesto, esas dos fuerzas, y han arrastrado con ellos a toda la sociedad. Pero es un problema de ellos, ¿no? Y entonces, dentro de eso, claro, los medios de comunicación, todos los poderes políticos tienen su reflejo en los medios de comunicación y probablemente, como bien ha analizado, y yo pongo en el libro, gente como Fernando Mújica, dentro de las fuerzas de seguridad, con los clanes policiales, que hay clanes que son de un lado, de otro, que van por... Bueno, pues todo eso es un magma en el cual la sorpresa que me dio cuando yo pude acceder a algo que estaba secuestrado, que es ni más ni menos que la fonoteca de la COPE, porque usted bien sabe que siempre... Yo sé que está secuestrada, claro. Don Federico siempre se quejaba de la SER y decía que habían secuestrado la SER. Bueno, pues la SER, al oír a don Federico, publicó, y entonces se puede hoy ver en Internet toda la fonoteca de la SER del día 11, 12, 13 y 14, pero de la COPE no se puede ver. Yo, por suerte, por tener algún contacto, etcétera, pude acceder y entonces, pues, ¿qué me he encontrado? Pues que no es tan sencillo todo. O sea, que resulta que la COPE pues también dio una versión, excepto don Federico, por supuesto, y dio una versión islamista de los atentados, pero casi antes, en algunos momentos, antes que la SER. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque unos y otros tienen sus fuentes en la lucha antiterrorista, y no solo en la lucha antiterrorista, también en la política. Y ahí debió haber un magma de pactos encubiertos en el cual, pues al final, había que ir por la vía islamista. Y esa vía, eso es lo que nos tememos, que tanto que ha dicho el PP, etcétera, pero que nosotros pensamos, mucho de lo que hemos investigado esto, que también el PP desde el comienzo, pues a regañadientes, pero tuvo que aceptar, de alguna manera, en fin, por las negociaciones que debía haber y que no conocemos, tuvo que aceptar que eso había que islamizarlo. Y entonces, ¿Por qué estamos hablando de manera hipotética, por supuesto, estamos especulando, pero por qué habría tenido que aceptar el Partido Popular que finalmente había que señalar una responsabilidad islamista? bueno, esto... ¿Qué habría querido ocultar el Partido Popular para que se prestara a una versión que les iba a costar, por ejemplo, salir del poder y perder unas elecciones que daban por ganadas? Bueno, esto, claro, aquí esto habría que describir todo lo que fue el día 11. El día 11 es un día que está contenido. Todo el libro, en el fondo, es el día 11, ¿no? Sí, todo ocurre en el día 11, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pudo pasar? Es una de las hipótesis. Usted sabe que al final del libro, pues yo hablo, en fin, he querido mojarme, pero usted en el sentido... reúne una serie de hipótesis, vamos a hablar de ellas. Sí, pero claro, tendría que ir al final, ¿no? Entonces, para no ir al final, lo que sí le diré es que de alguna manera el PP pudo haber, no sé si chantajeado o qué, pero podríamos en algún momento pensar, cuando digo el PP digo a lo mejor parte del gobierno, parte de no sé cuántos, pero que tuvieron que transigir seguramente, da la impresión. ¿Por qué? Pues porque
porque el golpe del 11M, que me preguntaba usted al principio qué es lo que pretendía, es probable que pretendiera pues un cambio absolutamente de rumbo, otra vez un golpe de timón, siempre estamos con los golpes de timón. El golpe de timón de Aznar en el año 2000, con una mayoría absoluta, eso levantó las armas de todo un régimen que está pues que no solo es político, puede ser que sea económico, mediático, etcétera, ¿no? Pero en el cual veían que muchas de sus hegemonías pues podían ser puestas en entredicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguramente pues el 11M se hizo por fallos. Hay algo en la lucha antiterrorista que desconocemos, pero hay muchos síntomas, y los cuento en el libro, ¿no?, previos al 11M, en el cual es probable que haya trampas, unas trampas grandes, unos engaños, en los cuales a lo mejor pues pudo caer el PP. Y entonces eso pudo haberse explotado, y al final a lo mejor lo menos malo pues era tirar por la calle de medio y decir, mira, vamos a dejar que esto sea islamista, pero vamos a no cargárnoslo todo, ¿no? Pero no se le puede, desde luego, buscar mucha explicación cuando se ve pues que de repente pues periodistas que son totalmente de derechas, pues es que están haciendo un panegírico casi cuando no hay datos sobre ETA, porque es sobre atentado islamista, y todo el mundo piensa que es ETA, pues sin embargo pues ya empiezan a derivarlo mucho antes y estar de acuerdo con globos sondas, cosas que van lanzando, etcétera, y eso lo hace tanto la SER como la COPE. ¿Eso no podría indicar que la intoxicación se produjo hacia la izquierda y hacia la derecha? Sí, o que se pudieron incluso hasta poner de acuerdo en la intoxicación. O sea, la izquierda y la derecha. Sí, de alguna manera. La izquierda porque le allanaba el camino hacia la Moncloa, y la derecha porque evitaba que saliera a la luz alguna situación comprometida. Claro, puede que algo de eso pudiera ocurrir. Pero desde luego hay una cosa que sí quiero decir, ¿no? Y es que estamos legitimados, por supuesto, para pensar todo este tipo de cosas, no solo por los datos por los que hemos investigado y todos los datos que sacamos, sino que estamos legitimados porque sobre todo el poder es el que no ha dejado que se investigue ni que se sepa nada. O sea que ellos no tienen ninguna legitimación moral para negar a lo que ellos llaman investigadores paralelos, a que intentemos saber lo que ocurrió y hacer este tipo de conjeturas, que por cierto creo que no tienen nada descabellado, sobre todo cuando se lee globalmente. No, sinceramente no. Yo reconozco que hay algunos aspectos. El libro me parece muy interesante. Había cuestiones que lógicamente son una reevaluación de situaciones conocidas. No voy a entrar otra vez en la mochila de Vallecas o en el Cangú, etcétera, etcétera, que creo que usted narra magníficamente, pero que de alguna forma habíamos accedido a ello por otros autores. Pero sí hay algunos elementos que a mí me parecen novedosos en el libro y que son enormemente interesantes. El papel de la COPE, por ejemplo, es uno que me llamó mucho la atención, además por la manera en que usted lo describía, y sobre todo cuando uno se entera de que determinadas mentiras las difundió la COPE horas antes que la SER. O sea, estaban en el mismo proceso de intoxicación, que luego se ha olvidado por la sencilla razón de que con Federico Jiménez Los Santos, evidentemente, la COPE se encauzó hacia intentar saber la verdad, pero no fue lo que pasó del 11 al 14, que estaban exactamente en la misma línea de la cadena SER. Pero hay otro de los elementos que a mí me llama mucho la atención en el libro, y es la manera en que usted examina todas y cada una de las posibles teorías de explicación del 11M. Es decir, no deja fuera ninguna, las juzga de una manera muy crítica, es decir, el hecho de que las consigne no quiere decir que las abrace o que las acepte, pero sí señala todas. Por ejemplo, el hecho de que el 11M pudiera ser una operación con bandera falsa. ¿Esto pudo ser así? Bueno, vamos a ver. Por supuesto, vamos a ver. Por supuesto que fue con bandera falsa, pero no fue planificada. Pero no fue planificada como bandera falsa. Fue ejecutada. Porque lo que conocemos como post-11M, que es la versión oficial de los hechos, sí, que es todo lo que nos han contado con estos magrebíes, que son todos delincuentes, casi todos, ¿no? Todos controlados y confidentes de la policía, que son pues carne de cañón, o chivo expiatorio, o cabeza de turco, en fin, como se prefiera. Bueno, pues esto que nos han contado no estaba planificado antes, entonces
no fue planificado, o sea, no se tiene que pensar que se hicieron los atentados planificándose achacárselo a estos señores. Esto es una cosa que se improvisa después. Eso es bastante obvio a mi juicio también, sí. ¿Sí? Se improvisa después, y entonces ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que el 11M es probable que se hubiera hecho, es una teoría, es probable que se hubiera hecho a lo mejor por algún tipo de cloacas o como se llame, pero la bandera que se le quiso dar, curiosamente, desde el principio era ETA. Ese era el plan. Entonces esto choca, ¿no? A la gente, digo, ¿cómo es eso posible? Pues sí, es posible porque precisamente todo lo que había antes, todo a lo que en lo que estaba el gobierno y todas las fuerzas de seguridad, que era en ese posible atentado de ETA, que lo estaban esperando, pues era lo factible. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un dato muy importante, que esto, el famoso agujero negro, el primero de Fernando Múgica, que prácticamente cuenta, el 16 de abril de 2004, cuenta todo, ¿no? Casi, de lo que es todo este post-11M falso, pero dice un dato que es muy importante, que las fuerzas de seguridad tenían previsto que ETA iba a realizar un atentado el día 12, no el 11, el 12, y que lo iban a neutralizar. Entonces, ahí está la gran trampa seguramente del 11M. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, vamos a ver si yo lo entiendo bien o estoy especulando demasiado. Usted está diciendo que supuestamente iba a haber un atentado de ETA el día 12, que ese atentado iba a ser neutralizado y que previsiblemente habría sido utilizado por el Partido Popular. Eso. Y dentro de las cloacas del Estado hay un sector que decide que mejor tenemos el atentado el 11 y lo utilizamos contra el Partido Popular. Y además un gran atentado. Y por lo tanto el Partido Popular no tiene más remedio que aceptar la visión islamista y echar tierra sobre el asunto, porque si no hubiera quedado de manifiesto lo que preparaba para el 12. Bueno, pregunto, ¿es eso lo que está usted lo ha diciendo? planteado usted perfectamente, solo que con un matiz. O sea, eso que ha dicho usted es probablemente lo que ocurrió. Hay un engaño, que supone dar el atentado un día antes y terrible, con lo cual dejan totalmente, pues en fin, en evidencia a las fuerzas de seguridad y al gobierno, y sin capacidad de reacción, no saben ni siquiera qué es lo que ha pasado, y eso lo quieren utilizar. No como en una primera instancia, no para que venga un atentado islamista, no, que siga un atentado de ETA. Se le puede ofrecer al gobierno una mano tendida en la cual, oye, esto lo ha hecho una facción salvaje, porque además siempre lo decían, esto se nos ha ido de las manos. O sea, esto hubiera sido un OMAC español. Hubiera sido un OMAC español que pensaba, a lo mejor, las fuerzas de seguridad del PP, que se iba a neutralizar y que iba a ser muy positivo para España, porque al neutralizarlo iban a poder descabezar a toda la cúpula de ETA y a todos los aparatos logísticos. Estaba eso previsto. Entonces, cuando eso resulta que es lo que vas a hacer un día y un día anterior te encuentras un atentado como el 11M, te deja totalmente vendido. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es todo lo que describo ahí en la mañana del 11M, que es clave, ¿no? En la mañana del 11M hay muchas negociaciones. Entonces hay unos mensajes crípticos que se le lanzan al partido del gobierno y que, por ejemplo, pues eso que yo llamé la gran soflama en la cadena SER que dio Iñaki Gabilondo, en que a las 11 de la mañana, por ejemplo, pues se está ofreciendo un tiempo nuevo. Se habla de un tiempo nuevo, y que consistía ese tiempo nuevo ni más ni menos que en algo parecido a lo que hizo España. O sea, se ve los atentados como una oportunidad para inaugurar una segunda transición y algo que fuera como los pactos, se dice literalmente, como los pactos de la transición o de la Moncloa. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso después de un atentado, que estar ofreciendo la negociación? Y la condición que subyace a todo eso es la negociación política con ETA. Entonces, eso se le lanza al gobierno en la mañana del día 11. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor ese engaño y esto lo que se le estaba dando es una mano tendida en la cual le dice, oye, mira, a lo mejor pues esto podremos seguírselo achacándoselo a una facción salvaje de ETA, siempre y cuando, por supuesto, tú vayas a aceptar pues unas condiciones. Las condiciones son un nuevo régimen, que es el que hay ahora, el que han aceptado curiosamente ahora. Ahora, entiendo que si esto que estamos hablando fuera así, la responsabilidad del atentado no habría recaído, bueno, por supuesto, en absoluto en una célula islamista, pero tampoco en ETA, sino en un sector de las cloacas del Estado. Bueno,
tiene que ser de ahí, ¿no? O sea, que no sabemos, claro, hay que definir lo que son cloacas del Estado y lo que es, pero da la impresión de que es una operación de inteligencia, ¿no? Es una operación de inteligencia, no se sabe en qué. Yo con esto, por supuesto, como no lo sé, pues no puedo decir esto ha sido ni fulano ni mengano. Eso es pura deducción, es simple deducción, que por deducción estamos se ve hablando que es de una especulación posible. Claro, que es una operación de inteligencia, ¿no? Y entonces una operación de inteligencia, pues probablemente de dobles agentes, ¿no? En el cual, pues si a lo mejor en la lucha antiterrorista tú tienes agentes infiltrados para defender al Estado, pues resulta que a lo mejor son detectados y se juega con ellos, ¿no? O algo así, en fin, puede que haya ahí un trasfondo que es el que posibilita de más o menos ofrecer a cambio, o sea, ¿y entonces qué ocurre? O sea, ¿por qué? O sea, respondiendo a la primera pregunta que me hizo usted, pues en principio no estaba previsto el atentado islamista, era una opción. Entonces, ¿por qué se utiliza esa opción? Pues se utiliza porque después de lanzarse todas esas hipotéticas llamamientos a la concordia y al pacto, resulta que hay un señor que es un poco atravesado y que dice, que se llama José María Aznar, y que dice que estas palabras que son impresionantes, ¿no? A las 2:30 del día 11, España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. Esto que es una frase que se fijó hace tiempo ya Luis del Pino y que es de lo más reveladora, ¿no? Es decir, esa sería, siguiendo su teoría, la ocasión en la que Aznar rechaza la mano tendida. Claro. Y entonces hay que poner en marcha un plan B, que es pues acabar con Aznar, ¿no? Y entonces es un plan islamista y acabar con ese PP, y el gobierno miente y ya nos habéis metido en la guerra de Irak y se desata el vendaval. Y es que es a partir de ese momento, las 2:30, cuando se ponen en funcionamiento toda una serie de pruebas que son de lo más sospechosas todas, ¿no? Es cuando la Renault Kangoo empieza a ir hacia Canillas, es cuando lo que era Titadín, que era evidentemente había sido analizado y se sabía que era Titadín, dicen que no lo saben y que es dinamita, y lo van derivando y van cambiando todo el escenario de la investigación, se saca del auténtico escenario del crimen, que son los trenes, ya no se investiga nunca más nada de los trenes y empiezan a aparecer nuevas pruebas que aparecen siempre, curiosamente, en dependencias policiales, en Canillas o en la comisaría de Puente Vallecas, donde aparecen unas pruebas que van encaminadas a descubrir a unos señores a los cuales pues les cae el atentado. Bueno, evidentemente es apasionante. Si no tiene usted inconveniente, don Ignacio, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don John Muller. Sí, buenas noches, César. Buenas noches, don Ignacio. La hipótesis marroquí. ¿Pudo ser esto una operación de represalia por la invasión, por la expulsión de los gendarmes marroquíes de Perejil? No, yo no lo creo en absoluto y no estoy en absoluto de acuerdo con el coronel Perote. ¿Es coronel o...? Es coronel. Es coronel ya, ¿no? Con el coronel Perote, que más o menos dijo eso cuando estuvo aquí. No estoy en absoluto de acuerdo por una cuestión... Hombre, en el análisis para entender bien las diferentes hipótesis, y bueno, uno puede estar equivocado o no, pero al menos es un elemento de análisis, ¿no? Pues tiene que explicar los comportamientos de los agentes políticos, ¿no? Y entonces el que fuera un atentado marroquí, solo marroquí, con la teoría intelectual marroquí, sin ninguna conexión española, pues no tiene ningún sentido, porque no hubiera en absoluto explicado que el Partido Popular mirara por decirlo de alguna manera, mirara para otro lado. Porque lo que sí es cierto es que el atentado islamista ese que nos han contado es falso. O sea, que si incluso hubiera sido Marruecos, como estos señores que nos han dicho no pueden ser, porque se ha demostrado que no pueden ser, eso es un montaje, entonces tendría que haber sido, si hubiera sido Marruecos, otros marroquíes lo que lo hubieran hecho, o otros señores. Y es absurdo, ¿no? O sea, que alguien tuviera que montar un falso atentado para llegar a la misma conclusión, ¿no? ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Sí. Usted insiste mucho en que hay un proceso de negociación detrás del atentado, en el mismo momento del atentado, o en ese momento lo ha descrito ahora, contando cómo Aznar no se pliega a ese proceso, ¿no? Pero Aznar toma una decisión esa mañana, y no sé cómo lo valora usted, y es la de no convocar a la oposición y hacerle partícipe de la forma en que el gobierno se aproxima al atentado.
Bueno, esto es en el 11M hay muchos mantras y muchos, por decirlo así, verdades ya que son inamovibles, ¿no? Una de esas verdades es la de que Aznar, o sea, la de que él tuvo la culpa de todo lo que pasó porque fue, o incluso porque no fue lo suficientemente listo, de haber convocado a todas las fuerzas y haber diluido. Yo creo que ahí se está absolutamente desviando el problema. Aznar lo dijo muy bien. Ahí ese no era el problema. O sea, Aznar se encontró, ¿qué es lo que ocurre? Aznar seguramente se encontró con algo en lo que él no sabía que había pasado, pero no se fiaba de nadie. Es de lo más sintomático que en esas reuniones, pues en todas las reuniones, incluso las reuniones que hay de la policía, etcétera, con la fuerza de seguridad, no está el CNI, ¿no? O sea, no se fía, no se debe fiar mucho porque no está, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues él lo dijo muy bien. Dijo, dudo mucho, dijo Aznar en la comisión de investigación, que algo hubiera cambiado de que yo hubiera convocado al pacto antiterrorista al PSOE, porque se había puesto ya en marcha una espiral para quitar al PP del poder a cabezazos o como fuera, que es que hubiera sido inútil. O sea, si hubiera convocado, yo lo digo además en el libro, o sea, es que si hubiera convocado el pacto antiterrorista es que hubiera sido peor, porque como el PSOE ya estaba absolutamente embocado a quitarlo de en medio al PP, pues hubiera sido peor porque se hubieran salido del pacto diciendo que no podían permanecer ni un minuto más, porque el gobierno estaba mintiendo. Hubieran dicho lo mismo, solo que peor. O sea, que hiciera lo que hiciera, Aznar tenía todas las de perder. Yo creo que esto nos han vendido, todo el mundo se pone de acuerdo, pero no está describiendo realmente el trasfondo y el mar de fondo que había ahí, ¿no? Creo yo. Don José García Domínguez. Muy buenas noches, don Ignacio. Más allá de las conjeturas con las que pudiéramos especular, me gustaría saber el libro Las cloacas del 11M, y lo decíamos al principio, se han publicado muchos libros en estos 9 años. ¿Qué información contrastada, nueva, ofrece Las cloacas del 11M al lector? Información que no haya tenido cauce público en estos 9 años. Sí. Bueno, tiene bastante, sí. Sí, vamos a ver, las fuentes fundamentales con las que se ha hecho el libro son 3 y son muy importantes, ¿no? Y hay una cuarta, ¿no? Pero vamos, las 3 importantes son todas las declaraciones en la Comisión de Investigación de todos los agentes políticos y policiales, ¿no? El sumario del 11M, que son 100.000 folios, no es que yo me los haya leído todos, pero me he leído muchos, ¿no? Los que me han interesado, métodos de búsqueda, etcétera, ¿no? Y el juicio, que me he leído casi todo el juicio porque ha sido transcrito y entonces está asequible en la red, y el juicio. Entonces, bueno, todo eso poniéndolo eso es una parte fundamental del libro en la cual pues se analiza eso. Eso da unas sorpresas increíbles, ¿no? También eso es una parte muy importante en la cual yo creo que también hago aportaciones nuevas, simplemente por el análisis que hago, ¿no? Después, en cuanto a novedades, claro, mi libro fundamentalmente es un libro de análisis. Yo no soy un periodista, yo no tengo capacidad de investigar, pero he tenido la posibilidad, porque he tenido curiosidad y he tenido la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la fonoteca de la COPE, ¿no? Entonces, la fonoteca de la COPE, pues me ha dado unos datos realmente que son impresionantes, porque pueden estar, hay varias anuncios, globos sondas. O sea, ¿qué es lo que ocurre entre los periodistas y las fuerzas de seguridad? Pues que son vasos comunicantes, en los cuales pues se filtran, se hacen favores. Oye, ahora dime tú esto, públicame tal. Pero bueno, pues para lanzar globos sondas es muy útil utilizar a periodistas. Y entonces se ve, por ejemplo, en la mochila de Vallecas, que se utiliza pues a un periodista para lanzar globos sondas en los cuales se ve que la mochila de Vallecas está esperando el momento de que se coloque en algún lado. Pues 5 horas antes de que se descubra oficialmente. Oficialmente se descubrió, nadie sabía que había una mochila hasta que en la comisaría de Vallecas alguien abre unos bolsones, abre una bolsa y se encuentra un artefacto explosivo. Bueno, eso es lo que nos cuentan que ha sido, pues eso se anuncia, por ejemplo, en la COPE a las 9:10 de la noche, diciendo, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. Y ese teléfono móvil es además el que ha sido utilizado para explotar el resto de las bombas. O sea, como un teléfono que existe. Después se cambia incluso la versión y se dice que ese teléfono móvil no estaba estaba en la Renault Kangoo, donde no había ningún teléfono móvil, y que desde ahí se habían hecho las llamadas.
eso 2 horas después, se están utilizando como globos sonda. O sea, desde ese punto de vista, pues yo creo que y no solo este detalle, ¿no? Hay varios más relacionados con la COPE que realmente son muy clarividentes de lo que es un poco pues ese extraño mundo, ¿no? Ese extraño mundo de cómo, que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Un poco subterráneo de las fuerzas de la lucha antiterrorista, etcétera, que te puede salir desde desde que 3 fuentes anuncian que hay unos suicidas porque tienen 3 pares de calzoncillos, no sé qué, o en fin, por ejemplo, la mochila de la COPE, ¿no? 5 horas antes de que aparezca, que es de lo más verdaderamente llamativo, notable. ¿no? Si yo reconozco que esas páginas del libro a mí me han dejado absolutamente pasmado, o sea, pasmado porque efectivamente de pronto ves a Pezarena, ves a Juan Baño, ves a Merlos haciendo unas declaraciones que parece que se las ha escrito Iñaki Gabilondo, o el que las escribió se las dio a Iñaki Gabilondo y a Merlos, ves a Nacho Villa y dices, Dios santo, pero claro, sobre todo el detalle anunciado en la COPE antes, y todo esto se olvida, o sea, se olvida porque luego la COPE va a seguir, gracias a Federico, una línea diametralmente opuesta a esa. Es que pasó desapercibido, porque como se ocultó la fonoteca... Bueno, se ocultó la fonoteca, pero habría que preguntar quién dio la orden en COPE de ocultar la fonoteca. Porque el que da la orden en COPE de ocultar la fonoteca sabía esto. Es decir, quien no lo sabía era Federico, claro, con el que yo hace unas horas le leí los párrafos y voy a omitir los tacos que iba soltando a medida que yo le leía las frases por teléfono. El que no lo sabía era yo, que ese fin de semana estaba fuera de Madrid recibiendo llamadas de amigos en Estados Unidos diciendo que me marchara de España porque veían lo que estaba pasando con las sedes del PP y este país era un país indeseable para que vivieran personas civilizadas. Es decir, esos son elementos que yo no tenía en la memoria porque seguramente no los recogí nunca y Federico tampoco. Pero que era ahí y que era obvio que eso se sabía, arranca del hecho de que esa parte de la fonoteca de la COPE se quitó. Quien ordenó quitarla era alguien que sabía lo que había sucedido. Y que me temo que si no en aquel entonces, por lo menos en una época posterior estaba en el pacto, y eso nos llevaría a cuestiones personales, pero nos llevaría ya muy lejos. Don Javier Somalo. ¿Qué tal, don César? Muy buenas noches, don Ignacio. Yo he llegado un poquito tarde hoy a la tertulia porque vengo de un acto en el Club Siglo XXI. Del que esperamos que a partir de las 11 nos dé Esto es cumplida en el que Federico Jiménez Los Santos ha tenido pues una brillante, ha ofrecido una brillante conferencia y en la que, bueno, la conferencia era sobre la primera legislatura de Zapatero y por supuesto el origen en el 11M y en el que su libro, el libro de Ignacio López Bru, Las cloacas del 11M, ha sido protagonista también de esa conferencia. De hecho, lo ha mostrado allí y diciendo, lo enseño aquí porque probablemente no se lo quiera enseñar en ningún otro sitio, que esa es una de las cosas que suele ocurrir. Porque yo, al contrario que Pepe García Domínguez, creo que se han escrito muy pocos libros sobre el 11M. Han sido 200 muertos, ha sido el atentado más grave de Europa. Muy pocos libros, creo que se tenían que haber escrito más y eso indica que hay quizá muy pocas ganas de... Y hoy en saber toda la Europa verdad, ¿no? no se recordaba en ningún sitio. Por eso. Pero bueno, a lo que yo voy es que esto, como no es solo un atentado, y perdón por el solo, hablábamos de Omag, sino que es un atentado que efectivamente, y en eso le doy la razón a Luis del Pino, es como poco un cambio de régimen. Cuando tienes 9 años de perspectiva, tiendes a ir a la esencia de lo que ha sucedido y a olvidarte de los detalles. Yo recuerdo que a Luis del Pino le decía, por fin ya no tenemos que hablar ni de nombres árabes ni de componentes químicos extraños, sino simplemente de criminología pura y de sentido común, que 9 años después observas comportamientos, reacciones de ahora que te hacen recordar hechos pasados y analizarlos otra vez, ¿no? Pero cuando una persona como usted ha tenido una visión de conjunto de una madeja con tantísimos hilos, o si lo prefiere, de un teclado enorme lleno de teclas, ¿cuál es la tecla que al pulsarla ha despertado más alarmas? No digo cuál es la tecla del 11M ni cuál es el hilo que tira de la madeja hasta el final, pero sí cuál es la tecla que más alarmas ha despertado, ojo, en unos y en otros, en cualquier sitio ya, porque 9 años después ya hemos visto que el 11M no desperta recelos en unos pocos, sino en muchos.
¿Tecla en qué La sentido? tecla que usted, al ordenar el relato de nuevo del 11M, cree que más alertas ha despertado es que tampoco puedo decir en quién, porque no sé si en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en dónde. Sí. Bueno, es que en ellos no es que haya ellos la única alerta que tienen, ¿no? Le llamo ellos porque es que no se puede ser más distinguir. concretos. Claro. No puedes, en inglés como dicen, you can't tell, ¿no? No sé quién de no sé cuántos, ¿no? O sea, no puedes hallar la menor diferencia entre uno y otro, ¿no? Las pones en una balanza y desgraciadamente están en lo mismo. Ellos, por decirlo así, lo que no quieren es que salga. Nos ha metido a todos en un falso dilema, ¿no? El dilema para que nos salgas es ETA-Islam, ¿no? O sea, tú mientras defiendas, ¿no? Defiendas que ha sido ETA, todo perfecto. Estás equivocado. Ese dilema ¿no? es anterior, ¿no? No, pero es que siguen eso, ¿no? Y entonces, incluso hay otra posibilidad, ¿no? Que es unirlos. Esa puede ser una de las salidas. Si hubiera la joint venture que decía Felipe González que la a sacó, Pedro J. que la sacó, se lo dijo a Pedro J, pero es que la joint venture ha sido uno de los proyectos de explicación del atentado del 11M más claros, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque bueno, de alguna manera es la manera de poner de acuerdo a las dos partes del binomio, ¿no? O sea, al PP y al PSOE no pierde no pierde ni gana ninguno, ¿no? O sea, eso fue un momento en el cual se barajó, porque no se sabía cómo iba a ser la reacción de esa tremenda negociación de que no se sabía por dónde iba a salir, si a lo mejor se empecinaba el Partido Popular en no transigir y en tirar de todo, pues se podía llevar todo por delante, ¿no? O sea, ninguno de los dos se podían permitir pues ir más allá y saber qué es lo que había pasado, ¿no? Todos saben que si tiran se pueden llevar a sí mismos Claro. por delante. Cuando todo el mundo lo sabe es la mejor forma de esconder algo, cuando todo el mundo sabe algo. Pero siempre ha habido un momento en el que hemos estado un poquito más cerca de saber la verdad, o... Nunca, o sea, del poder, por supuesto, nunca, ¿no? O sea, porque, bueno, es el punto fundamental, desde luego, es, fíjese usted, el Titadín, ¿no? Uh-huh. Es que lo del Titadín, ¿por qué es Titadín? ¿Es porque ha sido ETA? No ha sido ETA. Es lo que hablábamos al principio, de que el proyecto de atentado iba a ser adjudicado a ETA. O sea, que quien hace el atentado, porque eso está demostrado que había como poco Titadín. Si hubiera utilizado después un explosivo militar, etcétera, hecho por mercenarios, el atentado, lo que sea, pero desde luego había Titadín, porque además lo han dado las pruebas, lo han dado la pericial de explosivos, lo ha dado todo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese atentado se hizo en un principio con ese sesgo. Vamos a adjudicárselo a ETA, pero cuidado, vamos a ver qué es lo que sacamos aquí. Era importante que fuera ETA, además, porque es que hay una cosa que esto yo creo que a lo mejor es muy difícil de explicar en dos palabras ahora, pero que se puede entender, ¿no? Y es, si el gobierno desde el primer momento percibe que el atentado ha sido islamista, no hubiera pasado nada, porque no se hubiera tirado a la piscina de ETA, hubiera reconocido que había sido un atentado islamista, le podrían haber dicho, sí, ha sido tu culpa porque has estado en Irak, pero ya está. Pero no hubiera mentido, no hubiera hecho nada, no hubiera habido una catarsis, ¿no? Y entonces no hubiera pasado nada. Lo que se trataba era de poder tenerle cogido al gobierno, y solo había una manera de tenerle cogido, y era que pensara el gobierno que el atentado había sido hecho por ETA. Y entonces, solo si el gobierno ve que hay indicios, como aparecieron toda esa mañana cuando apareció el Titadín, etcétera, y todas las fuerzas de seguridad dieron a entender eso, es cuando se puede entrar en eso que se llama, pues no sé, una especie de negociación o de lanzamiento de ofertas indeclinables, o como se quiera ver el denominar. asunto. Pues, don Ignacio, yo tengo que darle las gracias por esta entrevista, por su amabilidad al venir a este programa, y sobre todo por el libro, que insisto, me parece un libro magnífico, además un libro donde aparecen una serie de cuestiones, a mi juicio, muy relevantes que hasta ahora se habían pasado por alto, como es, por ejemplo, el papel de la COPE en esos días
que yo confieso que todavía me estoy reponiendo de la impresión, porque además está muy bien documentado, aparecen las horas, los programas, las personas, etcétera, etcétera, y aparece ahora otro enigma añadido al 11M, y es quien dio la orden en COPE de sacar esos programas de la fonoteca para que no los pueda ver nadie. Alguien que desde luego sabía lo que sucedió esos días y supuestamente hasta por qué. Yo tengo la costumbre, don Ignacio, de regalar siempre un libro a aquellas personas que tienen la gentileza de venir hasta este programa. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. Y he escogido de lo divino y de lo humano, que es un ensayo sobre las pasiones en la Biblia, porque entre esas pasiones está la pasión por el poder, está el odio, y no todas las pasiones son positivas. No cabe la menor duda de que el 11M fue un escenario para muchas de esas pasiones, y seguramente el factor humano fue mucho más importante al final en el 11M de lo que pudiéramos pensar, y posiblemente es una de las claves que algún día, Dios lo quiera, nos llevaría a poder desentrañar el enigma. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted, don César, y a todos ustedes, y creo que va a ser muy aleccionador, desde luego. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Es Radio.